Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ted, por darnos esta oportunidad para contar lo que hacemos y cómo podemos utilizar los datos para mejorar la educación. Vale. Lo que no hay duda es que la educación está cambiando. Y no porque las personas cambien, sino porque estamos introduciendo tecnología en las aulas. Ya desde hace algún tiempo, en muchos sitios, están entrando dispositivos que están conectados a Internet y con esos dispositivos lo que están entrando son otros contenidos digitales, contenidos que normalmente no controla un profesor. Y esto está pasando en la universidad y también está pasando en los colegios. Está empezando a pasar en los colegios y el año que viene empezará a pasar todavía más. Esto es un ejemplo de una clase que está llena de iPads, de tablets, donde están todos muy contentos, donde ya van a empezar a tener contenidos en esas tablets conectadas a una plataforma que proporciona esos contenidos y que parte de esos conocimientos van a ser adquiridos en este tipo de dispositivos. Va a haber una parte, obviamente, que va a ser directamente proporcionada por los profesores, pero también va a haber partes donde los contenidos se van a proporcionar en este tipo de dispositivos digitales. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un problema, que aquí se les ve todos contentos, incluso a la profesora, pero la profesora está preocupada. La profesora está preocupada porque no sabe qué es lo que está ocurriendo en clase, no sabe qué es lo que está pasando con esos alumnos, no tiene ni idea de si están aprendiendo o no están aprendiendo. Y entonces ahí tiene un problema y tiene una preocupación. Y esa preocupación es algo que queremos resolver con lo que os vamos a proponer ahora mismo. Básicamente, el problema que nos encontramos tiene una solución relativamente fácil desde el punto de vista conceptual, porque como estamos hablando de dispositivos digitales, en esos dispositivos digitales realmente se guarda todo lo que va haciendo el alumno. Entonces, eso nos permite poder analizar esa información y ayudar al profesor. Entonces, vamos a ponerlo esto en contexto de qué es lo que pasa ahora mismo con el análisis de datos en otros sectores. Entonces, en otros sectores, como puede ser la banca, como puede ser las telecomunicaciones, como puede ser el marketing, se están utilizando lo que ahora mismo llaman Big Data para mejorar y dar un mejor servicio a los clientes. Porque tienen información de cómo funcionan los clientes con sus empresas y de acuerdo con eso le dan un servicio adecuado o le venden más. En este caso estamos hablando de alumnos, no estamos hablando de clientes, con lo cual la situación es algo diferente. El análisis de datos y lo que llaman ahora Big Data ha entrado de lleno en varios sectores y ahora es cuando toca el utilizar los datos para mejorar la educación. Para ello, lo que ha habido es una conceptualización de los conceptos. O sea, de las ideas, de las definiciones de qué es lo que tenemos que hacer para utilizar los datos y sacar lo mejor que tiene un niño o tiene un estudiante. Ha surgido esta definición de hace relativamente pocos años que dice que Learning Analytics, que es de lo que voy a hablar hoy, es el análisis de los datos que generan los estudiantes, los alumnos, en un entorno digital con el objetivo, y esto es muy importante, con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje. Y insisto en el que el objetivo es mejorar los procesos de aprendizaje precisamente para separarlo del uso que se hace de análisis de muchos datos, de Big Data, en entornos donde lo que se quiere obviamente es mejorar un servicio a un cliente y también venderle más. En este caso estamos hablando de alumnos y es algo totalmente diferente. Y la aproximación del uso de los datos tiene que ser también totalmente diferente. Cuando hablamos de qué es lo que hace de los datos que generan los alumnos en entornos digitales, ¿a qué me refiero? Cuando estamos con una tablet, cuando estamos con un entorno de learning tipo Moodle, Blackboard, este tipo de plataformas donde está proporcionando contenidos, cada vez que el alumno hace algo, cada vez que el alumno abre un PDF, mira un vídeo, participa en un foro dentro de la plataforma, hace un ejercicio, saca una nota, todo eso se va guardando. Eso se va guardando ahora mismo y no se está utilizando y no se está aprovechando para nada. Y la forma de aprovechar esto, si queremos hacerlo bien y queremos hacerlo de manera honesta e íntegra, tenemos que hacerlo de forma que la privacidad del alumno esté totalmente protegida. Es decir, esa información ya existe, ya se guarda en los iPads, en las tablets, se guarda en las plataformas de learning y tenemos que hacer que sacar lo mejor de esa información de manera totalmente privada, con la identificación encriptada y que una vez que se ha tratado esos datos solamente lo pueden utilizar los profesores y los alumnos y quizás el centro educativo.
os voy a poner un ejemplo, os voy a poner 3 ejemplos o 3 situaciones en las cuales, con esos datos en bruto, que no sirven para nada si simplemente los vemos uno seguido detrás de otro, o si lo vemos en unas estadísticas, que no nos sirven para nada, podemos sacar valor y podemos ayudar a los alumnos. Y principalmente el que hace más uso de esto son los profesores, o harán los profesores de este tipo de técnicas. Vamos a imaginar una clase en la cual pues, podemos saber, gracias al análisis de estos datos, cuál es el ritmo de trabajo que tienen las personas, los alumnos. Si trabajan mucho, trabajan poco. Si lo hacen regularmente o tienen irregularidades. Si colaboran mucho en los foros de trabajo en equipo o no. Si responden muchas preguntas o pocas. Y podemos ver también el comportamiento que va teniendo a lo largo del tiempo. Toda esa información me permite valorar, por ejemplo, temas como si está trabajando bien, si está colaborando bien. Luego también hay otro elemento que es los ejercicios que hace, que también se tienen en cuenta. Y todo eso, tratado con una serie de técnicas y algoritmos, lo que permite es, por ejemplo, en este caso, separar o identificar cuáles son los alumnos que van a tener más problemas, incluso anticiparlo en base a unos patrones que tenemos con los que trabajamos. Y podemos ver también aquellos alumnos que ya van demasiado bien en el curso y seguramente se vayan a aburrir y vayan a fracasar porque precisamente no se sienten motivados. Con esta información de este tipo, y lo que aparece por ejemplo aquí, que vemos en el azul, donde el grupo de alumnos que tienen problemas y que van a tener problemas al final del curso, es donde precisamente los profesores tienen que bucear, ver qué es lo que está ocurriendo y hablar y trabajar con cada uno de los alumnos. En la parte beige, marrón claro, ahí es donde los alumnos suelen estar demasiado, vamos a llamarles sobrados, que les va demasiado bien, que los contenidos que tienen, pues quizás en esa plataforma o en esas tablets no es suficientemente atractivo para ellos, porque además lo resuelven todo rápidamente. Entonces, en esos casos es donde el profesor tiene que sugerir nuevos contenidos y tiene que ir más allá. Es decir, no vamos a trabajar igual con todos los alumnos. Los datos nos permiten ver dónde el profesor tiene que hacer un esfuerzo especial. Otro escenario donde el análisis de datos de procesos de aprendizaje es muy útil es en la parte de contenidos, en la creación de contenidos. Esta es una experiencia que yo tuve hace un par de años en la cual trabajamos con un juego educativo en una tablet. Imaginaos un juego educativo en el cual se simula efectos o fenómenos ópticos, la refracción, la reflexión, este tipo de fenómenos. Y es un juego donde los alumnos están utilizando lentes cóncavas y convexas, van moviendo las lentes y van viendo cuál es la trayectoria del fotón, y según van pasando diferentes ejercicios en ese juego, y se lo están pasando bien, va subiendo de nivel. Es un poco como cualquier videojuego, como un Angry Bird, que te vas animando según vas resolviendo problemas y vas teniendo más puntos. Pues bien, en uno de estos experimentos que hicimos y trabajamos con los datos que se generaban, vimos que había algunos niños que sabíamos, por otro lado, que eran buenos estudiantes, se quedaban atascados en un sitio, se quedaban atascados en un determinado nivel. Indagamos un poco más, vimos qué era lo que pasaba y descubrimos que lo que estaban haciendo realmente era jugar y experimentar con las lentes. Querían ver qué era lo que pasaba con un fotón, si metía 7 lentes una detrás de otra. Y entonces llegamos a la conclusión de que la mejor forma de dar un buen producto y de proporcionar un buen juego educativo es añadir otra parte, que era una parte de experimentación, donde cualquier niño, cualquier alumno, pudiera experimentar e incluso entrenarse para el juego. De manera que con los datos, haciendo un análisis de los datos, el libro, en este caso es un juego, ha cambiado. Es como si tuviéramos un libro de texto que, según la información que tuviéramos de los alumnos, de cómo utilizan esos libros, pues fuera cambiando para que todos los alumnos se pudieran beneficiar de esos contenidos. Entonces, ese es un tema que lo podemos conseguir, o un logro que podemos conseguir gracias al análisis de los datos de los procesos de aprendizaje. Y ya otro caso, que quizás sea más ambicioso, es que si bien nos podemos contentar mejorando los contenidos, también podemos ir más allá y tratar de mejorar los contenidos para cada alumno, de manera que cada alumno tenga contenidos específicos para ellos. Este es un gráfico que es antiguo, que ya tiene unos cuantos años, porque ya hace unos años se teorizaba con este tema. Es decir, que si contamos con contenidos educativos
atómicos muy pequeños, podíamos crear y podíamos adaptar un recorrido de aprendizaje diferente para cada alumno. Y entonces se ha teorizado mucho sobre esto y al final hoy en día es posible. Y es posible y se está realizando. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente con el análisis de todos los datos somos capaces de identificar una serie de perfiles de diferentes alumnos. Con esos perfiles sabemos, y con la experiencia que tenemos en el uso de determinados contenidos, cuáles son los contenidos más apropiados para esos perfiles concretos. Y cuando entra un alumno nuevo y empieza a aprender con esos materiales, rápidamente vemos de qué tipo de perfil pertenece, vemos también cuál es el histórico concreto de ese alumno y los contenidos se van adaptando de manera que la experiencia es única para ellos. Y no estamos hablando de algo que sea necesariamente automático, sino que son sugerencias que puede tener el mismo profesor para que sepa qué tipo de contenidos son más apropiados para ese alumno. Entonces, estos tres elementos que he dicho son los que hacen que el análisis de datos de procesos educativos sea mucho más útil que lo que podría ser y que aporte mucho más valor que el análisis de datos en otro tipo de industrias. Esto lo que hace es mejorar la educación claramente. Entonces, siendo muy optimistas, podríamos decir que gracias a que ahora mismo están entrando una serie de contenidos digitales, gracias a que ahora es posible analizar los datos, somos capaces de hacer una transición del siglo XIX al siglo XXI en lo que es la educación. Hoy en día todos sabemos que en una misma clase, por muy bueno que sea el profesor, están todos los alumnos pasando por los mismos contenidos, haciendo exactamente las mismas cosas, como si fuera en una cadena de montaje. Y eso va a poder cambiar gracias a la ayuda de la tecnología y también gracias a la ayuda de los profesores. Pero vamos a volver a la clase de antes. Vamos a volver y vamos a pensar hoy en día, porque todos sabemos que estamos en una transición, todos sabemos que todavía no las aulas ni de los colegios ni de las universidades tienen muchos contenidos digitales, todavía pueden tener tablets, pero no hay contenidos propios educativos específicos para las clases. Estamos en plena transición. Sin embargo, ya estamos viendo colegios y universidades que tienen las tablets y que tienen ya una plataforma, ¿vale? Y donde nos encontramos con ese problema y esa preocupación que tiene la profesora que está ahí al fondo. Entonces estamos en este proceso de transición donde hay mucha incertidumbre, donde no estamos pensando ya en el futuro, donde ya está todo resuelto, todo el mundo se ha preparado para aprender en este tipo de entornos, sino que ahora mismo estamos en una transición donde los alumnos que empiezan a trabajar y aprender con estos contenidos, pues a veces pueden decir, no lo entiendo, o me cuesta mucho, o me es muy fácil, o me aburro, o nadie me ayuda, si están solos. ¿Qué es lo que pasa con los padres? Bueno, los padres, muchos de ellos lo que quieren es que el nivel educativo mejore, que haya cada vez más tecnología, y de alguna forma también están presionando, en este caso a los colegios, a los directores de los colegios. Al director de colegio pues tiene también una preocupación, pensará, ¿y esto sirve para algo? ¿Esto realmente mejora el nivel educativo? Y también piensa, ¿y los profesores que están conmigo van a estar motivados? ¿No les va a costar mucho esta transición? Y ya por último, que es el personaje, el héroe nuestro, que es el que realmente está en primera línea de la batalla, dice, bueno, está bien, pero antes podía saber más o menos cómo vive un alumno, pero ahora si parte de los contenidos están en digital, no voy a saber nada, no voy a poder ayudarles. Entonces, en este periodo de transición es donde, en este momento, tiene mucho sentido el ayudarle con los datos. Pero vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, nosotros tenemos, y estamos trabajando, con una plataforma que lo que se hace es conectar a las plataformas de learning que estén utilizando en ese momento los colegios o las universidades. Esto es algo que todavía está en periodo de inicio, es decir, que todavía no todos los colegios tienen este tipo de plataformas, pero lo tendrán en el futuro y las universidades igual. Pero lo que sí hacemos es obtener esos datos, como había comentado anteriormente, que son datos en bruto que no significan nada, los tenemos totalmente protegiendo la privacidad y la identidad de los alumnos, es decir, que no sabemos de qué alumno se refiere esos datos que estamos recopilando, y lo que hacemos es tratarlo con una serie de metodologías y de algoritmos para obtener los insights y aquellos elementos que realmente aportan valor al profesor. Aportan valor al profesor, le damos un panel de mando, pero también se lo damos al estudiante si quiere, o a los padres, porque de manera individual puede ver su progreso y puede de alguna forma tener un feedback que le puede ser útil para mejorar.
pero también, como no, al director del colegio, que lo que tiene es una visión global de lo que es lo que está ocurriendo en el mismo colegio. Aunque realmente donde estos datos y esta información aporta valor es lógicamente con el profesor. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿O cómo vería esto un profesor? Lo podría tener en su laptop, lo podría tener en su tablet y podría tener una información que rápidamente le permitiría identificar dónde están los problemas y dónde tiene que actuar. Es muy importante que la información que se presente sea sencilla y sea inteligente. Y voy a decir por qué sencillo e inteligente. No sirve de nada tener los datos en bruto o tener muchos gráficos de muchos colorines. Eso no sirve para nada. Tenemos que trabajar con aquellas cosas que realmente ayuden al profesor, donde le da sugerencias, donde le dice por qué esto es así o por qué esto no es así, donde dice que estos son los alumnos donde tienes que prestar más atención. Y luego el profesor podrá hacer lo que quiera, pero por lo menos tiene una serie de indicaciones, ¿vale? Y luego por eso también tiene que ser inteligente. O sea, no me vale tener unas estadísticas frías, sino que tiene que haber algo elaborado, como si alguien estuviera aconsejando al profesor para poder tomar una serie de decisiones. Y por último, es muy importante que estos paneles permitan al profesor, de alguna forma, tomar acciones rápidamente. Es decir, no simplemente que estén ahí y sean estáticos, sino que ayuden y que animen a que el profesor, si lo ve oportuno, siempre que lo ve oportuno, pueda actuar y mejorar el proceso educativo que tienen los alumnos de su clase. Y ya para terminar, una pregunta. La pregunta es, ¿y creemos que esto va a cambiar la forma de trabajar de los profesores? Vamos a ver, hay muchos cambios. La educación está cambiando. Hay cada vez más contenidos educativos digitales. Hay cada vez más plataformas. Estamos trabajando con los datos. Los datos van a estar disponibles para los alumnos, para los profesores. Y esto va a permitir que un profesor pueda quizás dedicarle más tiempo a saber cuáles son los contenidos más adecuados para cada alumno. Y va a permitir que sean más facilitadores que divulgadores de información. Van a facilitar cuáles son los contenidos más adecuados y van a ser como curadores de contenidos que le van a permitir el que la educación sea más personalizada o el proceso de aprendizaje sea más personalizado para cada alumno. Y lo que es muy importante es que esperamos que de esta manera haya más tiempo para que el profesor se pueda sentar con el alumno, para que pueda ayudar más, pero sobre todo también para que pueda motivar. Muchas gracias.